Buenos días, gracias por invitarme, un placer. ¿Qué pregunta? Creo que pasan los años, va avanzando la modernidad, pero siempre la pregunta es casi como que recién estamos comenzando todos a ser padres, ¿no? ¿Hay que llevarle a los chicos a la cama? Me parece que tenemos que estar conscientes de cuál es el límite y el límite siempre se va a dar en la responsabilidad de los padres de informarnos acerca de cómo es el desarrollo psicoemocional de nuestros hijos, cuándo sí, cuándo no, de qué manera. Me parece que sí, es ambas cosas. Es por un lado un acto de ternura, una herramienta en la crianza que ayuda muchísimo a distintas variables, a regular el ciclo circadiano del bebé, a que no aumenten tanto los despertares nocturnos. Es positivo para la lactancia de la madre, para el cansancio de la madre que se despierta tanto, para que la familia pueda tener un clima emocional mayormente equilibrado, considerando que el puerperio es una etapa de crisis vital para el vínculo y para cada uno de los integrantes de esa familia. Ayuda un montón, pero todo tiene su límite, ¿no? Como toda herramienta, como el chupete, como la mamadera, como los pañales, ¿no? En algún momento hay que hacer esa transición, que siempre es una transición, por supuesto que gradual y respetuosa, donde vamos pasando de lo que es el colecho a otras instancias previas, hasta luego sí, que ese niño logre identificar su espacio íntimo, porque esto tiene que ver con los espacios íntimos y con las posiciones desde una mirada sistémica de cada uno de los integrantes de la familia en esa dinámica familiar y que pueda poco a poco ir incorporando, perdón, como propio su espacio íntimo que es su cama, su colchón, sus sábanas, en su habitación. Claro, En su habitación o lo que podemos llamar como su habitación, pues puede ser un claro. rinconcito en el living, no importa, ¿no? Digo, su espacio. A veces uno eh, ha cometido el error de abrirle la puerta y, bueno, que pase lo que pasó con el primero. Y con el segundo uno dice, no, acá vamos a ser rígidos, vamos a ser firmes. Y finalmente después uno, o porque el tiempo a veces apremia y ahí el descanso se hace más corto y todo lo que a veces trae esto de la pelea, bueno, que venga. Y uno termina cediendo. Eh, ¿Es contraproducente esto de que uno sí, con otro no, a los que tienen más de un hijo? Y depende la familia. Siempre hay que Mm, pensar que cada familia es un mundo y ante todo es importante analizar cómo es esa dinámica. claro. Cuando nace un hermanito, aparecen, digamos, varios procesos en ese hijo que era el único y ahora pasa a ser un hijo mayor, que tiene que ver con comprender y asimilar un nuevo rol, ¿no? Hay un duelo donde aparece el temor de perder la mirada y el amor, el cuidado de los padres. Entonces, en ese contexto tan frágil para el psiquismo de ese niño, que ahora tiene un hermanito, a veces el colecho puede ser una demostración de igualdad de amor, ¿no? Yo creo que las variables frecuencia y tiempo son las que de alguna manera definen si el colecho es algo positivo para la familia o es un síntoma del matrimonio, un síntoma de la dinámica, ¿sí? Muchas parejas extienden el colecho porque también extienden, junto con ese colecho, la posibilidad de reencuentro en ese hombre, en esa mujer que ahora son padre y madre, ¿no? Entonces, creo que todo tiene que ver con cuestiones de tiempos, de el mundo de esa familia, qué es lo que están viviendo mamá y papá, ¿sí? Y hay otros contextos también, ¿no? Cuestiones económicas, cuestiones laborales, esto del multiempleo, ¿no? Los padres tienen que tratar de estar lo más equilibrados emocionalmente como para sostener las emociones de sus hijos, ¿no? Y una madre que se despierta 10 veces por noche es un riesgo, ¿no? Para toda la familia. Me imagino que también hay decisiones que se toman en ese momento. Pero, ¿hasta qué edad? ¿Cuál es la edad? Ya sé que a
a los 18 hay que echarlos, pero ¿hasta qué edad uno puede permitir que el chico duerma en la cama de mamá y de papá? Es la gran pregunta. No hay una edad exacta porque el psiquismo y todos los procesos psicoemocionales que transitamos cuando somos niños son atemporales. Ujú, No se puede decir una edad exacta. Sí puedo hablar de procesos, pero igual voy a tirar una edad para, para los que lo desean porque sé que a veces es necesario ubicar. El momento para hacer esa transición, insisto que es gradual, ujú, paulatina y súper respetuosa, es el momento en el que el niño pasa de la dependencia relativa, que es una dependencia donde depende de mamá y papá, pero ya hay una diferenciación de yo soy un niño y tú eres mamá, claro. ¿no? Separado. Recordemos que los niños nacen fusionados psicológicamente con la mamá y comienzan a adquirir lo que sería la autonomía, ¿no? Los primeros pasos, los primeros no, empezar a caminar, a conectarse con sus propios deseos, ¿no? La construcción del narcisismo, yo lo quiero de esta manera, lo quiero ya, ¿no? Que aparece aproximadamente a los 2 años de vida, donde empiezan a transitar lo que Winnicott le llama camino hacia la independencia. Winnicott plantea 3 tiempos: la dependencia absoluta, la fusión, la dependencia relativa, donde ya no hay fusión, pero sigue habiendo dependencia, y el camino hacia la independencia que es eterno, porque yo dependo de estar hablando acá con Claro. vos, porque gracias al Internet, ¿no? Siempre tenemos cierta dependencia. Ese sería el momento donde deberíamos acompañar el proceso de descolecho. Podemos ubicarlo a partir entre el año, año y medio, 2 años, dentro del primer año, transitando el primer año y meses. Me parece que podría ser un buen momento, siempre considerando que ese niño no haya tenido otras variables contextuales que afloren mayor angustia, como la muerte de un familiar, un cambio, una mudanza, un cambio de colegio o alguna variable ahí que esté afectando emocionalmente, porque en ese caso hay que hacerlo mucho más gradual y quizás se posterga un poco. Por eso digo, es importante analizar a la familia en general. Claro. Sí. Pero creo que cambian las generaciones, pasamos de épocas y la pregunta continúa. ¿Esto en el consultorio se escucha, licenciada? ¿Hay Sí. gente que los padres van y preguntan este tipo de cosas? Sí, el destete y el descolecho son dos motivos de consulta muy, muy frecuentes, que lo acompañamos de manera muy natural, ¿no? Es un proceso Como debe ser. natural que implica angustia, por supuesto, no solo angustia del niño, angustia de los padres, ¿no? Que vuelven a estar solos en la cama otra vez sin ese niño que acompaña también, porque no Claro, solamente la madre que acompaña a ese niño, el padre que acompaña a ese niño acompaña a los padres también, ¿no? Padres que tienen muchas falencias, que están en un proceso de crisis, ¿no? De autoanalizarse nuevamente, de reencontrarse consigo mismo. Es un acompañamiento mutuo y me parece que es un proceso de la familia, no solo del niño, pero sí, 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 aparece muchísimo en consultorio, Además muchísimo. Y incide, aparece angustia. además incide seguramente el factor, el externo, ¿no? Situación económica, el país y todas estas cosas. Claro, y hay que además enfrentar a este tipo de situaciones adentro de la casa, en la familia, lo cual, bueno, también uno termina comprendiendo a mamá y a papá de algunas decisiones que se toman, bueno, que venga, quiero dormir, ¿no? Sí, lo importante es que no juzguemos y que podamos analizar el contexto y la individualidad de esa familia. Claro, También hay muchos niños o muchas familias que no tienen una habitación exclusivamente para ese niño, entonces la claro, claro. organización se ve más defectuosa, ¿no? Obviamente esto es algo que se puede ampliar y ver de distintas perspectivas. Hay familias que duermen todos en una misma habitación y entonces ahí aparece la pregunta o no hay pregunta, quizás, ¿no? En ese contexto sobre el descolecho, no hay un interrogante ahí sobre cuándo se hace el descolecho, porque el descolecho quizás no se hace nunca, Claro. ¿no? Entonces, esto es muy importante. Por supuesto que cuestiones que tienen que ver con el trabajo de los padres, a veces hay muchos padres que trabajan de noche, hay Claro, claro. divorcios, separaciones, no hay una infinidad de variables
que contextualizan a esta práctica o no práctica que obviamente condiciona, ¿sí? Y acompaña también estos procesos. Seguramente. Abuso del tiempo, pero estoy ante una especialista en crianza. Es muy tentador la pregunta. ¿Han cambiado los tiempos en cuanto a la crianza de los hijos, licenciada? Sí, muchísimo. ¿Sí? Creo que hoy somos una, desde mi experiencia clínica y atiendo muchísimos pacientes, tengo un centro con 300 más Por de eso la 350 pregunta. pacientes, entonces estoy constantemente hablando con familias todos los días, más de 10 familias hago admisiones y los padres llegan bastante desordenados, con falta de herramientas, con caos interno, con un exceso de proyección en sus hijos de falencias, de cuestiones no resueltas de su propia infancia, muy preocupados y ocupados, amando mucho a sus hijos e intentando hacer un cambio significativo en la crianza y no repetir patrones y no repetir su propia historia. Así llegan los padres mayormente al consultorio, con necesidad de guía, porque el no sé qué hacer con esto aparece muchísimo. Y creo que somos una generación bisagra, ¿no? Que intentamos no Sí, repetir, claro. pero tampoco sabemos qué hacer. Entonces estamos en una constante búsqueda interna y hay mucho de lo que se debe hacer, entonces los padres podemos confundirnos un poco sobre lo que sí está bien, lo que no, hay falta de información por el exceso de información, pero me parece que es positivo en donde estamos hoy los padres, porque me parece que estamos generando un cambio de raíz, ¿no? Como un cambio que se va a ver posiblemente en las próximas generaciones. Muy fuerte el análisis que acaba de hacer. Licenciada, muy gentil, muchas gracias por estos minutos. Me parece todo un tema que además está bueno que después, cuando vayamos a la tanda, en casa sigan hablando del tema, porque me parece que es como para que todavía se construya más a partir del diálogo. Muy gentil, muchas gracias por el tiempo. Un placer, que tengan buen día. Igualmente, la licenciada Débora Bellota es psicóloga, es psicoanalista y es especialista en maternidad de crianza y familia, por eso le preguntamos, en un tema que siempre, siempre será tema.